Me ilusionó mucho el proyecto en su principio. Para nosotros hace tantos años de esto era una ilusión muy grande, éramos jóvenes, teníamos los niños muy pequeños y entramos en un proyecto muy ilusionante. ¿Qué ilusionaba de este proyecto? A mí personalmente y a mi familia nos ilusionaba que era en el campo, que eran unifamiliares las viviendas, que estaban estructuradas de una manera que nos permitía una convivencia social importante, que no estabas aislado, que te creaba como una comunidad en la que podías desarrollarte tú y tu entorno. Es verdad que este proyecto fue muy complicado. Durante 8 años estuvimos trabajándolo con mucha ilusión y con muchas dificultades. Hubo dificultades primero para hacer posible la cooperativa, después para poder hacernos responsables de las dificultades que había para los terrenos, después los conflictos que hubo con el ayuntamiento, porque evidentemente no era un proyecto fácil, 151 viviendas nuevas en una zona en concreto de Sant Boi, un poco aislada en aquel momento, que por cierto hoy está súper integrada absolutamente, y esto nos ilusionó mucho. Tuvimos problemas incluso por personas que quisieron ser socios y luego no pudieron porque alargarse tanto no pudieron continuar con la situación. Cuando yo me acerqué a la cooperativa era un momento que no era el primero de todos los momentos. Ya Pere Pugès con su equipo había tenido la idea, ya la habían trabajado y ya estaba empezando a ponerse en marcha y era cuando se estaban incluyendo a los socios para poder realmente conseguir un número de socios suficientes para que económicamente fuera viable. Cuando yo entré, naturalmente era muy ilusionante, como ya he dicho con anterioridad, y las dificultades comenzaban en este momento concreto con todo lo relacionado con las propiedades del terreno en el que quería hacerse esta urbanización. Como era un proyecto muy singular y en Sant Boi no se conocía algo similar, evidentemente hacía muchísimos años la cooperativa había trabajado muchos de estos temas, pero no era lo mismo. Nosotros aquí, cuando comenzamos, nos hizo mucha ilusión poderlo trabajar y yo cuando entré ya había el proyecto en marcha. Mi intervención aquí fue cada vez implicándome más en el desarrollo de las realidades que se estaban poniendo en marcha. El proyecto sobre el papel y la participación de los socios fue muy importante porque nosotros sin eso no hubiera sido posible. Cuando yo me acerqué y entré definitivamente a socio, el papel que yo empecé a desarrollar, porque los compañeros consideraron que era algo que yo podía aportar, dada mi trabajo en la seguridad social como responsable de la tesorería de una zona concreta, y mi papel fue primero escuchar, ver realmente de qué se trataba y ir aportando aquello que había. En concreto, el Pere Pugès era un personaje, sigue siendo un personaje muy importante en este proyecto y él marcaba mucho las líneas de lo que estábamos haciendo. Para mí supuso personalmente un trabajo excepcional porque además de trabajar en mi trabajo normal, teníamos que desplazarnos yo desde Hospitalet, donde vivía, aquí a las reuniones que eran muy frecuentes, 3, incluso 4 veces a la semana, y llegaba a mi casa muy tarde, y esto fue lo que marcó la implicación en todo este tema. Para poder conseguir este equilibrio era muy importante el papel que en mi familia hacían para poder soportar mi ausencia en tantos momentos. El proyecto se iba alargando por las grandes dificultades que traía consigo un proyecto de esta manera, de esta tipología. Es un proyecto cuya realidad era unos habitatges de una tipología muy abierta, muy comunitaria, y lo que nos supuso a nosotros unas grandes dificultades para hacerlo posible. Primero, los terrenos, había muchos censos, había situaciones difíciles de levantar, pero todo se fue consiguiendo, todo se fue haciendo, éramos muy constantes y a las dificultades que se nos ponían legales e incluso de otros tipos, tanto desde el ayuntamiento como de otras instituciones públicas, nos fuimos resolviendo. Todo esto iba alargándose y hacía que las personas que se habían implicado
Algunas tuvieron problemas porque de lo que se les prometió al principio, tanto en el precio de los habitatges como después en el proceso de mantener las cuotas que se iban haciendo efectivas cada mes, había personas que no pudieron soportarlo y se iban dando de baja. Otros, por suerte, iban ocupando sus espacios. Este proceso es un proceso de personal muy importante. Yo participé bastante en ello y tuve muchas entrevistas y relaciones con los socios, de algunas con un recuerdo estupendo, otras que es mejor borrarlas de la memoria. En un momento dado, a lo largo del proceso histórico en el que estamos hablando, llegó una situación muy complicada, muy difícil para llevar adelante las obras por parte de las empresas que se habían hecho cargo. Primero estaba SB, después ya por fin lo pudimos hacer con Luis Parés, después hubo que hacerlo por islas, porque no se podía hacer en su conjunto, y una dificultad importante que nos marcó mucho y que nos hizo sufrir mucho fue cuando nos tuvimos que hacer cargo nosotros de los trabajadores para que siguieran adelante las obras y no se paralizaran cuando la empresa nos había dejado porque no podía llevar adelante la obra tal como se lo había comprometido. Aquí hubo todos los temas relacionados con que los trabajadores necesitaban seguir trabajando y seguir cobrando, que nosotros no éramos una empresa constructora y nunca lo habíamos sido, que para nosotros esto era algo que se salía de todas nuestras ideas y posibilidades. Pero la imaginación, la energía y el ímpetu de los socios nos hicieron que hasta esto mismo fuimos capaces de poderlo resolver. Y luego la solución de ir haciéndolo por obras, perdón, por islas, supuso para nosotros un momento muy esperanzador y que nos hizo tirar ya y salir adelante con el proyecto. En este punto hay que decir que ya reiniciamos otra vez de nuevo las obras. Esto a los socios les dio mucha ilusión porque empezábamos otra vez después de una crisis importante y para esto pues hubo que buscar una empresa, Luis Parés, y a partir de ahí nosotros pudimos ver cómo la gente se ilusionaba de que sus casas empezaba a ver cómo subían hacia arriba, poco a poco, cada uno se preocupaba de su isla, de su casa, y eso para nosotros fue un aire fresco que nos ayudó mucho a poder tirar adelante con este tema. Y el espíritu positivo e ilusionante de nuestros socios era lo que realmente nos interesaba. Económicamente todo iba alargándose y necesitábamos estar pidiendo constantemente aportaciones a los socios para que el proyecto no falliera, no hiciera fallida, y este punto fue para nosotros un escalón que subimos en el desarrollo para poder conseguir lo que ahora tenemos. La participación del socio, como es lógico en una cooperativa, es básica. Sin su participación, no solo económica, sino su capacidad de entender el problema común que vivíamos, su ilusión por participar y por crear un clima nuevo en una cooperativa que le ilusionaba para poder vivir de una manera diferente a como se estaba viviendo cada uno en sus casas particulares, en los diferentes sitios de donde procedíamos. Esta participación fue muy importante a mí personalmente, me ayudó mucho porque tuve mucho contacto con todos ellos, dada el papel de responsabilidad que se me había encomendado en la cooperativa, tuve que hablar prácticamente con todos los 151 familias para poder saber su situación, cómo se encontraban y qué es lo que realmente se les podría aportar. Mi experiencia final con respecto a esto fue una capacidad colectiva y un aprendizaje para mí muy importante por las muchas dificultades y por la mucha capacidad de solución, de dar respuesta a un tema porque teníamos un reto importante del que todos éramos muy conscientes. La cooperativa se creó de una manera muy viva, muy dinámica, teníamos muchas asambleas, en las asambleas se participaba mucho, es verdad que había polémicas en muchas ocasiones, nacidas todas ellas de las ilusiones y de las frustraciones que los socios a lo largo del proyecto íbamos siendo responsables y conscientes, pero como final, y esto se verá después si se habla de qué es lo que ha sucedido una vez que la cooperativa se hizo, habitamos, ocupamos nuestras viviendas, para ver el éxito impresionante que ha tenido este proyecto. Me gustaría
ofrecer mi criterio personal y mi experiencia personal con respecto al balance final que uno tiene que hacer valer cuando se enfrenta a un resumen o a una revisión de lo que ha vivido. En este momento que se graba esta conversación, ya hace un montón de años, más de 30 años, que hemos compartido toda esta vivencia. ¿Qué balance se puede decir cuando un proyecto ha hecho posible que 151 familias puedan vivir más de 30 años con lo que supone eso de hijos, nietos, renovación en las propias casas de otras generaciones? Todos los proyectos que se hicieron, la cantidad de cosas, las comisiones de cultura, de arte, de baile, de todo, de la organización de las fiestas que nos han creado toda una idea y sobre todo toda una síntesis de nuestra forma de vivir. Creo que este proyecto que el Josep está llevando a cabo puede ser muy importante para poder hacer una visión generalizada de lo que supone una cooperativa, que ahora ya es una comunidad y que ha hecho posible y que en este momento sigue siendo un éxito, y yo personalmente me encuentro muy satisfecho de haber colaborado, de haber participado, y para mí ha sido una experiencia única en mi vida.